Hoy veremos los peores golpes que ha recibido CONCACAF ante UEFA, aquí en Palabra de Gol. 6. Costa Rica, Alemania 4, Costa Rica 2. Decepcionante, esa fue la actuación de Costa Rica en el Mundial de 2006. Su debut fue difícil ante la local y su derrota fue devastadora. No se pudo levantar más en ese torneo. Alemania le propinó un contundente 4-2 gracias al gol de Lahm, el doblete de Klose y el remate de Frings. Wanchope hizo un doblete en ese cotejo, pero a la larga fue en vano, ya que en los siguientes partidos la selección no respondió. Perdió ante Ecuador y Polonia, fue última en el grupo, una de las peores selecciones de ese mundial. Cabe mencionar que los ticos no recibían 4 goles por parte de una selección europea desde aquel 4-1 que le propinó Checoslovaquia en los octavos de final de Italia 1990. 5. Honduras, Francia 3, Honduras 0. Honduras no es Panamá. Brasil 2014 no era su primer mundial, no iba a aprender. Se supone que iba a ser algo más, pero no, tuvo un desempeño lamentable. Como les pasó a otras selecciones de CONCACAF en este top, la condena llegó en el primer partido. Su debut ante Francia marcó su tortuoso camino, ya que Benzema por duplicado y Valladares en contra sentenciaron el 3-0. De ahí en adelante todo fue malo, pues Ecuador les ganó y cerraron su participación ante Suiza con otro triste 3-0 en contra. De esa manera fue última de su grupo, sin puntos y con una diferencia de gol de -7, un retroceso enorme, pues en España 82 había hecho 2 puntos y en Sudáfrica 2010 1, pero en Brasil 2014 se descaró totalmente. Sin dudas le costó esa dura derrota ante Francia. 4. Estados Unidos, Checoslovaquia 5, Estados Unidos 1. 40 años tardó Estados Unidos en volver a un mundial. Fue al del 50 y volvió en Italia 90. Y claro, tenía grandes ilusiones, pero todas acabaron en una desastrosa primera ronda. El primer partido marcó su camino, pues cayó de manera categórica 5-1 ante Checoslovaquia. Los verdugos fueron Shurabi, Vilek, Hasek y Luhovi. Después de ese partido, el equipo de las barras y las estrellas no se pudo levantar. Perdió los otros partidos ante Austria e Italia y por lo tanto quedó última con 0 puntos y una diferencia de -6. La peor actuación en una fase de grupos en un mundial de fútbol. Lo irónico es que en el Mundial de Alemania 2006, una de las partes de la antigua Checoslovaquia conocida como República Checa le propinó otra goleada 3-0, también en el primer partido, y también los dejó afuera en primera ronda. 3. Panamá, Inglaterra 6, Panamá 1. Panamá fue a aprender, por lo que no nos podemos sorprender ante su horrendo rendimiento en Rusia 2018. En su primer mundial, los canaleros arrancaron muy mal. Bélgica los goleó sin despeinarse, pero la derrota más penosa llegó en el segundo partido, en el que Inglaterra tuvo un poco de piedad, pues si hubiese jugado realmente en serio, Panamá hubiese superado lo que sufrió El Salvador en el 82. El caso es que los ingleses le propinaron un letal 6-1, que eliminó a los centroamericanos del mundial. Ese día Lingard marcó gol, increíble por cierto. Stones marcó doblete y Kane triplete. Baloy descontó para Panamá y lo celebró con todo. Sí, ya saben, porque era el primer gol de Panamá en un mundial. Pues sí, en fin. Los canaleros perdieron su último juego ante Túnez y terminaron en el último puesto de su grupo y por diferencia de gol fueron la peor selección de ese mundial. 2. México, Alemania 6, México 0. Hace muchos años que México no queda fuera en la primera ronda de un mundial. De hecho, su problema común suele ser que no puede llegar a los cuartos de final desde 1986. No obstante, antes de esta maldición, el Tri padeció de forma vergonzosa en Argentina 1978. Pero vamos en orden. Resulta que México organizó el Mundial del 70, en donde quedó eliminada ante Italia en los cuartos de final tras caer 4-1. Luego de eso, no asistió al certamen de 1974, pero en el 78 volvió a la cita orbital. Allí, la idea era hacer una buena presentación, pero lastimosamente para los aztecas fue una de las peores. ¿Por qué? Bueno, porque se quedaron en primera ronda con un recuerdo amargo.
ya que Alemania los destruyó 6-0 con goles de Hansi y Dieter Müller y los dobletes de Rummenigge y Flohe. México fue última del grupo detrás de Polonia, Alemania y Túnez. No hizo ni un punto y se fue de ese mundial con 12 goles en contra y 2 a favor, su peor presentación en una Copa Mundial de la FIFA y su peor derrota ante una selección UEFA. Es cierto, el famoso no era penal les dolió a los mexicanos, pero no fue tan penoso como esa tremenda paliza que los germanos le propinaron en el 78. 1. El Salvador. Hungría 10, El Salvador 1. Ni el mágico González pudo ser el salvador de la selecta en la peor derrota de una selección CONCACAF ante una de UEFA por partidos oficiales. En la noche veraniega de Elche, el nuevo estadio, se dio el partido de Hungría ante El Salvador. La selección centroamericana llegó al Mundial de España 82 en medio de un clima bélico muy complicado en su país, por lo que su participación en cierta medida era una tregua entre los problemas. Sin embargo, parece que el primer partido en un mundial para varias selecciones de CONCACAF ha sido una sentencia, pues los europeos no tuvieron ninguna piedad. Nilasi por doblete, Poloski, Fazekas por otro doblete, Tot, Kiss por triplete y Centes sellaron el 10-1. El descuento de Luis Ramírez fue una mínima alegría ante semejante goleada, la más abultada en la historia de los mundiales de fútbol. El resto de la participación de los centroamericanos fue un poco más digna. Cayeron ante Bélgica 1-0 y frente a la Argentina 2-0. Sin embargo, eso no evitó que fuera la peor selección del mundial. Pudo haber hecho algo mejor, pero es que cualquiera queda batido tras un 10-1. Pero ahora dinos, ¿crees que las selecciones de CONCACAF volverán a tener derrotas tan dolorosas? ¿O todo eso quedó en el pasado? Cuéntanos, y ya sabes, aquí adoramos el balón. Estás en Palabra de Gol.